Primeramente quisiéramos darles la bienvenida y externar un gran saludo a todas las personas que nos escuchan desde diferentes países y a través de las diferentes plataformas del Zoom, del Facebook Live. Reciban todos un caluroso saludo. Desde luego, un saludo especial a nuestros panelistas, la señora doctora Eva María López, el señor doctor Óscar Oslac y el señor Alexander López, director del ICAP. Muchas gracias a los tres por atender nuestra solicitud de reflexionar el día de hoy en torno al tema del Estado y la democracia en esta conferencia que hemos llamado Hacia una historia del futuro, el Estado y la democracia. Esta actividad se inserta en el marco de una agenda de eventos virtuales que ha venido desarrollando el Instituto Centroamericano de Administración Pública en un esfuerzo por colaborar con la reflexión y el intercambio de ideas en torno a asuntos de interés regional y global, y que en este momento, por la coyuntura que vivimos, están relacionados con la COVID-19. Y digo no pase ahora, ahora vaya. Corrección semántica, que es la enfermedad, la COVID. Así que en esta ocasión, con el agradecimiento anticipado a las dos personas que nos acompañan, directamente doña Eva María, con la colaboración de la Universidad de Extremadura, y al doctor Oslac, en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad del CEDES. Muchas gracias a ambas instituciones por la colaboración. El objetivo de la actividad que nos convoca el día de hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a las consecuencias de la pandemia, que de manera directa las hemos visto en salubridad, en la economía, pero que definitivamente también va a conllevar importantes desafíos para nuestros estados, en la forma como los concebimos, los ajustes que vendrán, y también para nuestras democracias. Hemos visto en primer lugar cómo muchísimos países, bueno, la mayoría de los países globalmente han implementado un paquete de medidas y de respuestas para atender la crisis de salud y la crisis económica. Son medidas que tienen una naturaleza legal, en algunos casos constitucional, que han venido a modificar y a tener un impacto en las libertades civiles, e incluso han servido en algunos casos para conseguir un mayor control sobre el poder. Y en segundo lugar, también hemos visto cómo el Estado ha tenido un rol protagónico en la atención de la crisis sanitaria, pero enfrenta a un doble desafío. Se espera por parte de la ciudadanía un rol más, o más bien un desempeño mayor de parte de los estados para atender lo que viene, pero además en el caso de Latinoamérica tenemos estados que antes de la pandemia ya sufrían duras situaciones de endeudamiento, de liquidez, y que post pandemia posiblemente va a ser todavía una situación más crítica, producto de la recesión económica. Estamos hablando de un porcentaje mayor de pobreza, pobreza extrema, desempleo, desigualdad, de informalidad. Entonces, posiblemente van a ser circunstancias que pueden ser un caldo de cultivo para tener una mayor frustración en la ciudadanía y configurarse en ciertas manifestaciones y representaciones sociales que pueden tener un impacto en la democracia. Así que más o menos esos son los temas por los que vamos hoy a conversar. Así que sin más preámbulo me permito presentar a los panelistas en el orden que van a tener sus respectivas intervenciones. Primeramente quisiera presentarles al doctor Alexander López. El doctor Alexander López, director del ICAP, es doctor por la Universidad de Oslo, Noruega, en Ciencias Políticas, con una especialización en Ambiente y Desarrollo Económico. Es académico, especialista en los temas de política pública vinculados con la gestión de los recursos naturales, especialmente la gestión de los recursos hídricos y la política internacional del cambio climático. Ha escrito múltiples artículos sobre esta materia, libros, etc. Seguidamente tendríamos la intervención del doctor Oslac. Voy a buscar por acá el currículum del doctor Oslac. Es, además, valga decir que es un gran amigo por muchísimos años del ICAP. Es un investigador titular de Política y Gestión Pública del Centro de Estudios de Estado y Sociedad del CEDES. Es doctor en Ciencias Políticas y máster en Administración Pública por la Universidad Berkeley, y es graduado del Tax Program de la Escuela de Leyes de Harvard. Ha ocupado muchísimos cargos académicos y políticos en Argentina, ha obtenido diversos premios y becas. Ha escrito múltiples libros que destacan Proceso, Crisis y Transición Democrática, Estado y Sociedad, Nuevas Reglas del Juego,
Ha escrito más de 100 artículos y capítulos de libros que han sido publicados en diferentes continentes y conferencista en numerosos eventos internacionales. Y también tengo el gusto, don Oscar nos va a estar disertando sobre el tema del Estado y las posibles ajustes que va a realizar el Estado del futuro de cara a los desafíos de la pandemia. Y también tengo el gusto de presentarles a la señora Eva María López, doctorando y docente de la Universidad de Extremadura, España. Es magíster en Política y Democracia por la Universidad de Educación a Distancia, la UNED, y cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública y puestos de representación política. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral sobre la agenda de una política pública en el marco de los estudios del Global Education Policy. Y la señora Eva María nos va a disertar sobre los retos de la democracia y las posibles modificaciones que vamos a ir viendo como resultado de la pandemia. Así que sin más, yo le traslado la palabra al doctor Alexander López, quien nos va a realizar una introducción sobre las dos temáticas que comprende la conferencia del día de hoy. Y a la vez invito a la audiencia a que nos hagan llegar sus preguntas a través de las plataformas en las que están conectados. Vamos a canalizarlas y atenderlas hacia el final de las intervenciones. Así que adelante, don Alexander, y bienvenido. Muchas gracias, María José. Bueno, en primer lugar, buen día, buenas tardes para nuestros invitados, en realidad, el doctor Óscar Oslac y la doctora Eva María Pérez. En nombre del Instituto Centroamericano de Administración Pública, de verdad, muy agradecidos y muy complacidos de tener un panel de lujo en esta mañana hora de Centroamérica. Igualmente a todos los que nos escuchan y nos siguen, muy agradecidos también por la gentileza de tomar tiempo para compartir con nosotros algunas reflexiones en torno al tema que hoy nos convoca. Voy a tratar de tomar unos minutos, espero que no sean más de 10, para que verdaderamente que tanto el doctor Óscar Oslac como la doctora Eva María Pérez tengan el suficiente tiempo para hacer sus presentaciones de fondo. Y yo quisiera iniciar tal vez por qué esto de una historia del futuro. Hay una frase de Mario Benedetti, un poco, por lo menos se le atribuye a don Mario Benedetti, que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, resulta que nos cambiaron todas las preguntas. ¿Ah? Y entonces, eso es más o menos lo que tenemos el día de hoy. Tenemos un mundo bifurcado, un mundo transformado, y cuya transformación y bifurcación probablemente va a ser aún mayor. Eso tiene implicaciones, desde luego, sobre el Estado y sobre el modelo que de alguna manera ha sido ciertamente patrimonio occidental hasta cierto punto, que es el de la democracia liberal occidental. Ahora bien, ¿qué ha cambiado o qué está cambiando o qué está por cambiar? Bueno, sin duda alguna, muchísimas cosas. Pensemos en términos del Estado y un poco lo que la pandemia nos ha traído. Una de las cosas, quizás hay 3 o 4 elementos que quisiera compartir con ustedes brevemente. En primer lugar, nótese la naturaleza de la amenaza, es decir, el Estado en su concepción tradicional del esquema westphaliano está construido sobre una serie de pilares, uno de los cuales evidentemente ha sido el de seguridad nacional. Tradicionalmente entendida la seguridad del Estado como dentro de una lógica de Estado versus Estados. Es decir, la amenaza provenía de un enemigo claramente identificable que a menudo dentro del contexto de la sociedad de Estado-nación provenía de otro Estado. ¿Tiene eso hoy relevancia? Medianamente en algunos escenarios, posiblemente que sí, pero para la mayor parte del mundo no. Y no es solamente por la COVID-19, sino que ya ya lo veníamos atestiguando. Es decir, ¿con qué lo veníamos atestiguando? Bueno, los ataques de noviembre, del 11 de noviembre de 2001, pusieron de manifiesto esto. ¿Qué más lo ha puesto de manifiesto? Sin duda alguna, el tema de cambio climático y hoy día la pandemia. Es decir, las amenazas no vienen necesariamente de un objeto, como se dice en la academia, un objeto de referencia claramente identificado, valga decir el Estado. No, provienen de fenómenos
transnacionales cuya naturaleza es sustancialmente distinta. Llámese terrorismo, llámese cambio climático, llámese ciberseguridad, llámese COVID-19. Entonces, claramente en este contexto, de alguna manera la pandemia viene a reforzar un proceso que ya venía consolidándose, y es que algunos pilares de ese Estado-nación evidentemente necesitan revisión. En segundo lugar, en palabras de un filósofo sudcoreano que actualmente trabaja en Alemania, Byung-Chul Han, dice que vivimos en una sociedad del feudalismo digital, en que los señores feudales básicamente son Google, Facebook, Amazon y todos los que ustedes conocen. Y que paradójicamente ese feudalismo digital en que vivimos, bueno, nos hace comportarnos ciertamente como parte de esa sociedad feudal en que somos dirigidos por algoritmos. Pero lo interesante es que, no obstante que somos dirigidos por algoritmos, nos sentimos libres dentro de esa sociedad. Seguimos sintiéndonos y pensando que de alguna manera somos libres. Entonces, asistimos a una especie de dialéctica en que la libertad se convierte en servidumbre. ¿Es eso liberalismo? Bueno, lo dejo en ese término de esa pregunta, no voy a responderla, pero simplemente para el debate. En tercer lugar, y asociado al Estado, sin duda la pandemia y los hechos que mencionaba anteriormente hacen transitar rápidamente a lo que podríamos denominar un Estado digital dentro de una economía digital, que también es muy importante señalarlo. Es decir, entendiendo la economía digital como todos esos sectores que de alguna manera están relacionados a códigos de Internet, conectados a través de un código, valga la reiteración, de un código de protocolo IP. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque fundamentalmente, llámese o entiéndese blockchain, llámese Internet de las cosas, llámese impresiones 3D, llámese 5G, etcétera, etcétera, es la lógica en la que el Estado, sin duda alguna, está inmerso. Y pongo solamente un ejemplo. Nótese la dimensión geopolítica actual. En el mismo sentido que mencioné lo de seguridad, hoy día la disputa geopolítica no tiene un contenido altamente territorial. No, no es eso. Habrán algunos escenarios, y hay algunos escenarios en que todavía es eso. Pero la lógica del sistema, pensando como sistema global, la lógica geopolítica está en una contención en el ciberespacio, por control básicamente la tecnología 5G y posiblemente 6G después. Si no, veamos el caso de Huawei. Entonces, esto plantea obviamente desafíos desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista de la soberanía nacional y desde el punto de vista del relacionamiento de la comunidad de estados-nación dentro del contexto global. Entonces, eso me parece que es sumamente importante de tenerlo en cuenta. En términos de la democracia y asociado hasta el Estado, la primera reflexión, un poco finalizando la parte del Estado, y obviamente son dos procesos que están muy vinculados, pero en la parte de la democracia, vinculado a la pandemia, puede uno decir que hay un tipo de régimen que lo ha hecho mejor o que lo ha hecho peor. Ciertamente parece que la pandemia no está asociada a un tipo de régimen específico. No es que las democracias lo han hecho mejor, no es que los regímenes, digamos, con cierto nivel de control y de autoritarismo lo han hecho mejor o lo han hecho peor.
más bien parece estar asociado a ciertas características institucionales de los estados. ¿Cuáles características? Bueno, yo mencionaría tres, básicamente. Primero, que haya una institucionalidad robusta, resiliente y flexible. En segundo lugar, que exista lo que se llama una confianza social, ¿verdad? Una confianza social en ese estado. Y en tercer lugar, una capacidad de liderazgo de quienes impulsan los procesos de combate a la pandemia. Contrario censo, parece que lo que le ha hecho mal es cuando no existe una institucionalidad robusta, cuando existen estados disfuncionales, valga decir, sin esa robustez, cuando exista una polarización social y cuando no existen liderazgos debidamente reconocidos. Entonces, en términos de la democracia y demás, me parece que esto es importante. Y esto me da tránsito al segundo punto, que es que ciertamente también la pandemia ha reforzado lo que ya todos un poco hemos visto, y no me detengo mucho en esto, que es que circunstancias excepcionales han requerido medidas excepcionales. Eso es una lógica y una frase que se repite muy comúnmente. Pero eso se ha tomado muy a la letra por ciertos regímenes que necesitaban de alguna manera validar su funcionalidad para ciertamente comprometer más la democracia. Comprometer la democracia en escenarios donde ya estaba comprometida. Y me refiero claramente, ustedes conocen el caso de Hungría, conocen el caso de Erdogan en Turquía, o tenemos otros casos, tal vez para no ir a la región y señalar de otro continente, ¿verdad? Pero tenemos el caso de las Filipinas, tenemos el caso de Bangladesh, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, y ya señalé el de Orbán en Hungría. Entonces, claramente, si pre-COVID teníamos democracias comprometidas, post-COVID posiblemente tengamos aún más comprometidas debido a este proceso. Esto también me lleva a un punto casi que final en términos de la democracia, y es este debate súper interesante que me parece en términos de un poco de la dinámica Occidente-Oriente. Claramente hay dos concepciones, dos modelos, que no es que uno sea bueno y que el otro sea malo, no, sino que simplemente son maneras posiblemente de ver el mundo y consecuentemente de acometer estos procesos. La lógica y el pensamiento, digamos, derivado del confucianismo, dicta de alguna manera una obediencia a la autoridad. Esa obediencia a la autoridad ha hecho, me parece, mucho más factible el entender ciertas regulaciones que no son precisamente las que el modelo de democracia liberal occidental ha de alguna manera desarrollado en estas latitudes y esferas. En la lógica asiática, básicamente las medidas que se toman no son percibidas como restricciones de los derechos individuales, sino como cumplimiento de deberes colectivos. Y eso me parece sustantivo. Es decir, porque eso marca una diferencia. Y eso es otro de los elementos en términos de Estado y democracia, pensando globalmente, no pensando solamente en el lugar donde vivimos, sino pensando globalmente, que me parece que va a tener impacto en el debate futuro de esto que hemos denominado la historia del futuro. Y con eso finalizaría, lo dejaría así, que son más reflexiones, algunas provocaciones, para entrar propiamente en el debate con nuestros expertos e invitados de la institución. Muchas gracias y entonces cedo la palabra a María José Castillo, que me permito presentarla, ya que nadie la presentó, ¿verdad? Me correspondía a mí. María José es nuestra gerente técnica
del ICAP, y además es una persona que con mucha experiencia en el tema de gerencia de proyectos, graduada precisamente con una maestría en gerencia de proyectos, y que por muchos años ya ha venido colaborando con la institución. Así que adelante, María José. Muchas gracias, don Alexander, por la presentación. Y sí, también me disculpo porque inicié la conferencia sin presentarme. Pues. Y también aprovecho para darle la bienvenida a las personas que se nos han ido sumando a la conferencia. Nos envían reportes desde México, desde Argentina, Colombia, Guatemala, Costa Rica, España, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Honduras. Un saludo a todas las personas. Bueno, yo agradezco a don Alexander su intervención y efectivamente, como usted menciona, son provocaciones a la luz del análisis global y la posible bifurcación que viene en el mundo derivado de la pandemia, pero que muchos temas ya precedían la pandemia, y la pandemia es como un punto de inflexión para esos grandes cambios que estamos experimentando. Inmediatamente cedo la palabra al doctor Oslac con sus reflexiones en torno al Estado, los ajustes que el Estado viene haciendo. Lo escuché en una de sus últimas intervenciones mencionando un poco lo que también decía don Alexander, de ese rol del Estado en la economía digital. Estamos transitando hacia un Estado digital, así que, don Oscar, el espacio es suyo para tener el gusto de escucharlo. Adelante. Muchas gracias, María José. Quiero agradecer al ICAP, en la persona de su director, el doctor Alexander López, la invitación a participar de esta conferencia. Saludo también a mi copanelista, la doctora Eva María López. Y decir inicialmente que me une al ICAP una vieja y diría fructífera relación, iniciada hace más de 4 décadas, en tiempo de su primer director, don Carlos Cordero, Dabuizón. En ese entonces tuve la satisfacción de impulsar 2 proyectos básicamente. Primero, una investigación colectiva sobre los procesos de formación estatal en Centroamérica. Recuerdo que en aquel entonces propuse a Carlos Cordero que lo dirigiera mi viejo y recordado amigo Adelberto Torres, gran personalidad centroamericana y latinoamericana, que dio como resultado la publicación de 5 libros sobre procesos de formación estatal en los 5 países del Istmo Centroamericano. Y el otro fue la creación de la maestría conjunta de Administración Pública entre el ICAP y la Universidad de Costa Rica, ¿no? Después, digamos, continuada por la propia universidad. Bueno, dicho esto, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la actuación del Estado durante la actual crisis sanitaria y sobre los desafíos que podría llegar a enfrentar el Estado una vez que esta crisis sea superada. Afortunadamente, creo que la situación en países de América Central, por lo menos por las estadísticas que he estado viendo, no reviste la gravedad que la pandemia tiene en otras partes del mundo, como lo ha tenido en España hasta hace muy poco. Pero buena parte de América Latina en estos momentos está atravesando una fase bastante dura de la enfermedad. Yo diría, de alguna manera también, retomando la imagen militar que planteaba el doctor Alexander López, ¿no? Que estamos asistiendo a la auténtica Primera Guerra Mundial de la historia, ¿no? Esta es la guerra mundial de la historia. Tuvimos guerras mundiales, pero no fueron mundiales realmente. Que es también, paradójicamente, una suerte de guerra civil, donde nuestros semejantes pueden estar ocultando, sin saberlo, ese enemigo invisible y común, que es el coronavirus COVID-19. Y es una guerra singular porque casi no tenemos armas, porque la principal arma es ocultarnos y aislarnos de todo posible contacto con ese enemigo. Yo creo que jamás las sociedades se vieron frente a un dilema como el actual, en el que hay que elegir, por ejemplo, entre salud y economía. Y el problema es que a la larga los perjuicios económicos incluso llegar a ser más letales que la propia pandemia, incluso en costo de vidas humanas, más allá, digamos, de las mayores penurias de la vida material y psicológica que supone
esta virtual suspensión, real suspensión, en la mayoría de los casos, de la actividad productiva. Hoy, más que nunca, todos miran hacia el Estado como único actor, casi, capaz de mitigar los efectos de esta crisis sanitaria y socioeconómica. Pone en juego la capacidad de sus instituciones, la capacidad de sus dirigentes, así como sus magros recursos que han sido fuertemente reducidos por el largo estancamiento que atraviesan los países. Nosotros en Argentina hemos pasado ya los 100 días de confinamiento y todavía tenemos por ahora por delante un par de semanas más. Y en medio de esta actuación febril del Estado, con personal sanitario, logístico, de seguridad, desplegado en el frente de batalla, nos preguntamos qué impacto va a tener esta crisis sobre el funcionamiento del Estado, qué va a cambiar, debería cambiar, para enfrentar los múltiples desafíos que va a plantear el retorno a alguna forma de normalidad. Parto de algunas premisas sencillas. El aparato institucional del Estado lo voy a definir como un sistema de producción. Es decir, un sistema de producción porque produce bienes, presta servicios y aplica regulaciones. Y en todo el mundo, el Estado intenta resolver básicamente tres cuestiones permanentes que integran su agenda y que incluso dan sentido a su propia existencia. Primero es asegurar la vigencia de reglas de convivencia civilizada, es decir, lo que llamamos hoy en día gobernabilidad, y en el siglo XIX llamamos orden, por ejemplo. Segundo, promover el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, o sea, desarrollo, lo que en el siglo XIX se llamaba progreso. Y en tercer lugar, lograr una justa distribución de los frutos de ese desarrollo, es decir, equidad. Sabemos que, por lo general, por lo menos, a mayor desarrollo suele haber mayor equidad y, por lo tanto, mayor gobernabilidad. Pero si el desarrollo se reduce y aumenta la tensión social, pueden crearse situaciones de ingobernabilidad, porque estas tres cuestiones están en permanente tensión. Por lo tanto, es necesario que ese sistema de producción, que es el aparato estatal, sea, como bien sabemos y dicen todos los manuales de administración pública, eficaz y eficiente, es decir, esa parejita inseparable que nos ha acompañado desde nuestra formación. Agrego que esas tres cuestiones, la gobernabilidad, el desarrollo y la redistribución, solemos agregarle adjetivos, porque queremos además que la gobernabilidad sea democrática, que el desarrollo sea sostenible y que la distribución sea equitativa. Durante esta pandemia, la actuación del Estado adquirió una centralidad absoluta en casi todas partes. En gran número de países, si los gobiernos no hubieran contado con plataformas tecnológicas de información, de comunicación, de trámites a distancia, no habrían podido, por ejemplo, emitir permisos de circulación o entregar subsidios de emergencia a familias vulnerables. Es decir, los gobiernos pasaron a convertirse en verdaderas plataformas capaces de interactuar con los ciudadanos de diversas formas, con posibilidad incluso de personalizar los servicios que provee. Sabemos que el teletrabajo, trabajo a distancia, surgió casi de improviso como la única forma en que la administración estatal pudiera permanecer, llamémoslo así, abierta y dar continuidad a las tareas rutinarias de la gestión pública. Algunos saludaron con entusiasmo esta nueva forma de trabajo, que sin ninguna duda se va a mantener y va a alcanzar seguramente una proporción de trabajadores mucho mayor que antes de la pandemia. Otros la criticaron porque genera lo que alguien bautizó como las 3D, es decir, desconfianza, desconocimiento, desorganización, además de desesperación en muchas personas. De pronto tomamos conciencia que una serie de tecnologías como las que mencionó justamente el doctor López
tecnologías que son propias de la cuarta revolución industrial en la que ya estamos inmersos, o como yo la llamo, de la era exponencial, las he estado estudiando durante el último año y el CLAD, junto con otras instituciones, está publicando en pocas semanas más mi libro sobre el Estado en la era exponencial, de modo que voy a hablar algo sobre eso también. Esas tecnologías estaban disponibles y podían emplearse en la lucha contra la pandemia. Por ejemplo, las impresiones 3D que fueron mencionadas se utilizaron para imprimir en el hogar y en la industria máscaras, respiradores, hisopados para testeo y otros insumos médicos, así como para imprimir, y esa es la palabra, en 3 dimensiones, en tiempo récord, salas completas de aislamiento que fueron incorporadas a los 2 hospitales que China construyó en apenas 10 días. En varios países se utilizó blockchain para rastrear la demanda y el suministro de implementos médicos o la distribución de alimentos. También se utilizó otra tecnología también mencionada como el Bitcoin y el blockchain para recaudar dinero y para efectuar donaciones a víctimas de la pandemia. Sabemos también, y lo hemos visto en la televisión y en la prensa, que drones y robots, por ejemplo, que esto ocurría en Madrid, por ejemplo, controlaron y controlan todavía el confinamiento o son utilizados para el control remoto de los infectados. En Israel, por ejemplo, las aplicaciones móviles geolocalizan a los usuarios, les advierten en caso de haber estado en contacto con infectados, o los alerta sobre posibles focos de infección que deberían evitar en sus recorridos. La inteligencia y el Big Data permiten hoy a decenas de laboratorios predecir cuáles de las drogas existentes tienen la posibilidad de tratar más eficazmente el virus, reducen por lo tanto los tiempos de investigación que antes podían demorar años o incluso décadas y hoy en día probablemente en menos de un año tengamos una vacuna. Pero observamos también situaciones preocupantes que de alguna manera nos vinculan con la otra temática que forma parte de este seminario o de esta conferencia, que es el tema de la democracia. En algunos países, como en China, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación, el Big Data, la inteligencia artificial y la robótica, establecieron un control, yo diría casi asfixiante, sobre la intimidad y la vida cotidiana de la población. No sé si el confucianismo, digamos, lo permite, como lo señalaba el doctor López también, ¿no? Pero no es el único caso. También hemos visto situaciones en América Latina donde los gobiernos adoptaron medidas que restringieron fuertemente derechos ciudadanos que están garantizados por las respectivas constituciones nacionales, o se registraron tratamientos de mucha dureza de la fuerza pública, se llegó a eximir de autoridades penales al personal policial frente a la posibilidad de causar víctimas. Se empleó, por lo menos hay denuncias de esto, de empleo del ciberpatrullaje de las redes sociales para perseguir opositores al gobierno. Se suspendió la garantía de derechos constitucionales, como por ejemplo negar o suspender el derecho a la información pública que está establecido legalmente y en muchos países tiene estatus constitucional. Por otra parte, creo que el confinamiento obligatorio, la indecisión a veces de los gobiernos, la no disponibilidad de herramientas, redujo o prácticamente suspendió la actividad de parlamentos, de Corte de Justicia, con lo cual pasó, digamos, a destacarse todavía más ese hiperpresidencialismo que caracteriza a América Latina. En muchas partes se relajaron los mecanismos de auditoría y de rendición de cuentas, generándose denuncias de abusos, de situaciones de corrupción en compras estatales que fueron realizadas al margen de las normas o de los protocolos que están establecidos para esto. Y todos estos, por supuesto, signos preocupantes
preocupantes desde el punto de vista de la pérdida de calidad democrática. Creo que cuando la crisis sanitaria se resuelva y cuando los países, seguro más empobrecidos que antes, vuelvan a lo que podríamos llamar alguna forma de normalidad, es muy probable que esa nueva realidad ya no va a ser igual a la que conocíamos. Por más optimismo que podamos ver en algunos gurúes o futurólogos, ¿no? En el mundo se acentuó el proceso de desglobalización que desarticula cadenas productivas y de distribución y promueve una tendencia a mayor autarquía económica de los países. Y la pandemia habrá alterado profundamente el volumen relativo de la actividad de distintas ramas de la producción, su tasa de ganancia, el valor de sus patrimonios. Pensemos solamente en Zoom, que está sirviendo también de plataforma para comunicarnos y que vieron subir el número de usuarios de 10 a 300 millones de usuarios o su capital a cerca de 50.000 millones de dólares. Frente a esta obligada suspensión del trabajo presencial en empresas manufactureras, comerciales y de servicios personales, empezaron a adquirir justamente importancia las empresas relacionadas con las tecnologías de la era exponencial, que se basan en las tecnologías de la información y la comunicación, la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial, ¿no? Y el cierre o la quiebra de gran número de comercios, talleres, pequeñas industrias y comercios, que elevó y va a elevar todavía más los índices de desempleo. En muchos países, como digamos en la Argentina, y en la Unión Europea, hay varios países, y lo planteó también esto como un problema la propia Unión Europea, los estados han acudido a sostener empresas que enfrentaron dificultades durante la crisis, sea a través de financiamiento, a través de distintas formas de capitalización, lo que podría llevar a rescatar o absorber estas empresas como empresas públicas. Esto, por supuesto, no es nada nuevo, pues ocurrió muchas veces en el pasado y daría forma a, digamos, alguna suerte de capitalismo de Estado, ¿no? Que había sido abandonado hace mucho tiempo. Al margen de las políticas que los países adopten para reactivar sus economías, mi interés particular se centra en lo que podría y debería ocurrir al interior del sector público para que la actividad estatal pueda colocarse a la altura de los desafíos que van a tener que enfrentarse en la pospandemia. Es fácil pronosticar que el teletrabajo va a estar mucho más difundido y no solamente va a cambiar la modalidad de trabajar, sino también muy probablemente la fisonomía de los lugares y las propias relaciones de trabajo. Habrá también cambios seguro en el rol del liderazgo, no va a ser igual el revisor presencial que uno a distancia, lo que seguramente tendrá que llevar a procesos de capacitación para trabajar de esa forma, además de ya tenemos una ley en Argentina, creo que se está por aprobar una ley en España sobre trabajo a distancia. De igual manera, podrán producirse algunas modificaciones en el perfil del empleo público a raíz de la valorización que van a adquirir ciertas profesiones o actividades desarrolladas del Estado. Por ejemplo, justamente aquellas que tienen que ver con estas tecnologías de la era exponencial, en materia de ciberseguridad, de inteligencia artificial, incluso de planificación urbana, de ética aplicada, y otras van a tender a perder peso en la dotación de personal, porque la pandemia seguramente va a demostrar también que ciertos perfiles ocupacionales son casi innecesarios o van a ser muy pronto, o ya está ocurriendo esto, reemplazados por robots. Probablemente habrá avances en que los gobiernos se conviertan en plataformas de servicios personalizados al ciudadano, pero para eso va a ser necesario un muy fuerte esfuerzo de digitalización que por lo menos uno no advierte en todas partes, ¿no? Por ejemplo, van a hacer falta importantes inversiones para transformar a Internet en un sistema público global,
También para fortalecer la capacidad estatal frente al ciberterrorismo, que ha crecido enormemente y particularmente durante la pandemia, y que va a ser cada vez más destructivo. Y por supuesto, para reemplazar la infraestructura de hardware, en muchos casos todavía existen lo que en inglés se llaman los legacy systems, que todavía programan en COBOL y por lo tanto no permiten correr programas de Big Data o de inteligencia artificial. Bueno, eso va a requerir renovación importantísima en la infraestructura de hardware y por lo tanto de software. En muchos países, sobre todo acá en la región, esta crisis sanitaria puso rápidamente en evidencia, yo diría, 3 problemas críticos de la gestión pública que no son nuevos, son problemas de larga data, pero que adquieren particular importancia y que creo que tendrán que ser resueltas decididamente. Los voy a caracterizar con 3 términos: presentismo, autismo y, para mantener el ismo, deformidad, digamos. Al presentismo también lo podemos llamar cortoplacismo, es decir, esa inclinación a adoptar decisiones improvisadas o insuficientemente basadas en evidencias, donde el presente es la dimensión temporal dominante en la gestión. Es decir, la administración pública, a mi juicio, debería ser una gestión en 3 tiempos, es decir, planificar el futuro, gestionar el presente y evaluar el pasado. Planificar es intentar administrar previendo el futuro, proyectando la asignación de recursos y responsabilidades que son necesarias para alcanzar los objetivos y las metas de un gobierno. Y eso requiere tiempo, requiere conocimiento, requiere dedicación. Muchos países de América Latina, esto ya lo observó hace muchísimos años Albert Hirschman, la motivación a actuar prevalece sobre la comprensión del fenómeno que se intenta resolver. Es decir, las decisiones son súbitas, inconsultas, a menudo infundadas, son inconducentes y por lo tanto se suceden decisiones contrapuestas, se detienen o se discontinúan proyectos promisorios y todo eso contribuye a aumentar la deformidad del Estado debido a políticas públicas que son contradictorias, que van dejando residuos institucionales innecesarios. Además, si la gestión pública no mira al futuro, mal puede mirar al pasado, porque sin planificación no hay control de gestión para evaluar si se alcanzaron o no se alcanzaron las metas. El segundo déficit que y todos creo podemos observar en forma bastante generalizada durante la pandemia ha sido lo que llamo tal vez indebidamente el autismo, pero lo entiendo como la disposición a adoptar decisiones y cursos de acción individualmente, sin coordinar con otros, aun cuando el objeto de la acción exija la intervención de actores u organismos diferentes. Y esto se nota tanto en la falta de coordinación horizontal entre áreas de política que deberían concurrir a resolver una determinada cuestión, como en la falta de coordinación vertical entre jurisdicciones de gobierno. Este fenómeno ha sido muy estudiado y se han identificado razones para su vigencia, pero sigue estando presente en la gestión. La futura gestión tendría que demostrar una mayor inclinación a la coordinación intra e interinstitucional para flexibilizar esa estructura de silos que caracteriza justamente al sector público. De lo contrario, se van a seguir dilapidando recursos. Y la deformidad del Estado supone adoptar una perspectiva diferente a la habitual, que solo tiende a destacar la hipertrofia, la elefantiasis, el gigantismo de la burocracia. Yo no tengo duda que existen organismos y sectores de nuestras administraciones públicas que funcionan bien y que hay otros que están hipertrofiados, pero también hay muchos que son raquíticos o inexistentes y deberían existir, por lo cual yo creo que es preferible hablar de deformidad y de necesidad de reasignación de recursos. Y esto puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, hay costosas estructuras, tanto de organismos y puestos de trabajo, que a veces crearon gobiernos anteriores, que en el momento pudieron haber sido importantes para el proyecto político de turno y que hoy perdieron totalmente razón de ser. Entonces habrá que analizar profundamente cuál es el valor público de la producción estatal en bienes, en servicios, en transferencias, en regulaciones, para identificar excesos, vacíos y, por supuesto, distorsiones en la asignación.
En segundo lugar, hay una relación inadecuada en esa función de producción que mencioné al comienzo, es decir, entre inversión en infraestructura, gasto en personal y compra de insumos y de servicios, que es otra fuente de distorsión en la asignación de los recursos, porque en cada área de la gestión debería existir una relación técnica adecuada entre esos tres tipos de insumos, porque de lo contrario, o no se produce, o se produce poco, o se produce de mala calidad, o con un deterioro creciente de la infraestructura. Otra deformidad es lo que he llamado hace muchos años el síndrome sobra-falta. Es decir, sobrante de personal en ciertos organismos y para ciertas funciones, por lo general de baja calificación, y faltante de personal con los perfiles necesarios para desempeñar funciones esenciales, generalmente de alta calificación, sea en el mismo organismo o en otros organismos donde falta personal. La solución entonces no es simplemente, como dicen algunos, echar gente, sino planificar cuidadosamente cuál es la futura planta de personal, la dotación, en función de la revisión que se haya hecho del valor público de cada área funcional, adoptando una política inteligente de reconversión, de reasignación y de incorporación programada. Eso prácticamente no existe. Yo he notado en más de un país, por lo menos en 3, curvas salariales para los sectores público y privado que al compararse muestran que el Estado paga salarios bastante mayores que el privado en las categorías bajas y viceversa, más reducida en las más altas, lo cual refleja otra importante distorsión y creo que habrá que corregir. Es decir, hay también enormes diferencias entre organismos públicos respecto de la retribución que reciben agentes estatales que desempeñan tareas incluso de similar nivel de formación, de competencias o de exigencias, y debería tenderse a una gradual equiparación que preserve además la capacidad de retención de talentos por parte del Estado. Por lo tanto, me parece que es prioritario atender y entender la complejidad de estas distorsiones sin caer en ese facilismo de limitarse a denunciar hipertrofia. Bueno, en este tramo final de mi presentación, yo quiero referirme a otros desafíos que están directamente emparentados con lo que planteó el doctor Alexander López, que son los profundos cambios que están ocurriendo en la tecnología, en la digitalización y en la ciencia, donde la disrupción se ha vuelto absolutamente exponencial. Es decir, estamos enfrentando formaciones cuyo ritmo crece en una proporción geométrica y ya no solamente aritmética, y están afectando nuestra propia capacidad de adaptarnos a su ritmo, a su velocidad. Es decir, hemos ingresado decididamente en esta cuarta era de la revolución industrial, de la digitalización, la inteligencia artificial y sus múltiples aplicaciones, como algunas de las que mencionamos, como Internet de las Cosas, automatización, criptomonedas, impresiones 3D, y las hemos visto, como señalé antes, en acción durante la crisis sanitaria. Pero creo que los gobiernos y las organizaciones del sector público en general deben replantearse qué significa gestionar en esta era disruptiva y hacerlo al mismo tiempo en que van a tener que volver a ganar o recuperar la confianza pública que prácticamente en todas partes se ha visto reducida. Además van a tratar de equilibrar las oportunidades que crean los avances tecnológicos con sus amenazas, como el ciberterrorismo, la manipulación informativa, los superpoderes, esos superpoderes de las grandes empresas tecnológicas, que también mencionó el doctor Alexander, la invasión de la privacidad ciudadana o esos algoritmos, podríamos llamarlos desprovistos de sensibilidad humana. Y es previsible que estos cambios van a producir consecuencias de enorme impacto, por ejemplo, sobre el mundo del trabajo en materia de robotización. Me extendería sobre esto porque lo he estudiado, digamos, en toda su proyección y creo que es un problema que nos va a estar afectando a muy poco tiempo más.
en los avances científicos que se están produciendo y las modalidades de gestión de lo público, ¿no? Desafíos que entrañan desde el punto de vista de las capacidades estatales que son necesarias para enfrentarlos y para intentar controlar sus impactos. Y creo que los estudios sobre gestión pública todavía no exploraron suficientemente estos impactos que la aceleración del cambio tecnológico va a tener sobre la tarea de gobernar. Tampoco creo que los gobiernos, por lo menos en los países más rezagados, parecen haber asumido la responsabilidad de anticipar esos cambios y de evaluar sus futuras consecuencias inevitables sobre su gestión. Por ejemplo, va a generar el surgimiento de nuevas cuestiones sociales que son inéditas, que exigirán la asunción de nuevos roles, nuevas funciones, la modificación que va a ser requerida en el perfil y la composición de los elencos de funcionarios, la digitalización de procesos administrativos a través de sistemas y aplicaciones que cada vez son más revolucionarias, la atención de mayores demandas de participación ciudadana en la gestión estatal en la medida en que se difunda y avance esta filosofía del Estado abierto como un modelo institucional para la gestión pública. Y este análisis me lleva a concluir que va a tener que aumentar la capacidad de anticipación y preparación para enfrentar y adaptarse a estos cambios tecnológicos, básicamente por tres razones que me parecen fundamentales. Primero, porque si lo dejamos librado a su propia dinámica, el cambio tecnológico va a producir transformaciones profundas sobre la estructura de poder de los países. También sobre la producción e intercambio de bienes y servicios, sea en el orden nacional e internacional. Y por lo tanto, sobre la propia naturaleza del capitalismo como modo de organización social. Es decir, se requiere un Estado con capacidad preventiva y reactiva para enfrentar y para conducir este proceso, disuadir, por otro lado, lo cual no es sencillo, la innovación tecnológica, una innovación tecnológica que sea puesta al servicio de la producción de bienes y servicios de interés colectivo. En segundo lugar, y esto me parece de especial importancia para los países emergentes, o por lo menos eufemísticamente, así como los llamamos, emergentes, es la posibilidad cierta de que frente a la aceleración del cambio tecnológico se ensanche la brecha entre los países que están liderando este proceso y aquellos que ni siquiera contemplan por ahora la inminencia y la magnitud que van a tener sus impactos. Por lo tanto, es altamente probable que los que queden rezagados en la adquisición de estas capacidades institucionales de sus estados para lidiar con los cambios tecnológicos van a ser más débiles y se van a ver más subordinados a los países líderes. Y la tercera razón, yo diría, es principalmente ética y es cultural, porque si el Estado no está capacitado para comprender los riesgos que trae aparejado el desarrollo y la implantación de algunas de estas innovaciones tecnológicas, si no está preparado para regular sus consecuencias negativas, que inevitablemente también van a tener, la sociedad se va a poder, o se va a ver más bien expuesta a la voracidad de empresas y de emprendedores para los cuales las consideraciones éticas o morales no cuentan y donde priman solamente los criterios mercantiles que inspiran la producción de bienes y servicios que vuelcan al mercado. Así que yo creo que estas tres razones justifican esta mayor preocupación de los estados y creo que estos son los principales desafíos del Estado del futuro, y no son pocos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar, por sus reflexiones. Efectivamente nos dejan con muchísimas dudas respecto a lo que viene, ¿verdad? Nos quedamos con su última reflexión respecto al replanteamiento de cómo gestionamos los gobiernos y los estados en un momento disruptivo totalmente, donde viejas costumbres ya no tienen cabida y en donde nos enfrentamos a un momento de altísima incertidumbre con la dicotomía de países emergentes, países que posiblemente nos vamos a quedar atrás en esta era digital y cuál va a ser ese rol del Estado en esta era digital. Y desde luego que todos esos desafíos que usted nos plantea tienen una implicación directa en nuestras estructuras democráticas y con esto le doy el pase
a doña Eva para que nos realimente también con sus reflexiones. Adelante, doña Eva. No, doña Eva, no se escucha el audio. Ahora. Gracias, ¿Sí? doctora. Adelante. Sí, ahora sí, doctora. Adelante. Decía que saludos desde España a los hermanos y hermanas de América Latina y, como no, a los compatriotas españoles que también están siguiendo esta conferencia. Agradezco, como no, al ICAP y al director del mismo, a don Alexander López, esta invitación para formar parte de este panel, que es un honor compartirlo tanto con el director del ICAP como con don Óscar Oslak. Permítanme empezar mi reflexión siendo también un poco disruptiva y saliéndome de lo que se supone que es una conferencia al uso. Verán, quiero poner unas notas musicales de un compositor, Beethoven, y en concreto uno de los opus que compuso para un cuarteto de cuerdas, el número 13. Voy a explicarles que esta es la Gran Fuga. Beethoven fue un compositor que compuso docenas de fugas, pero con esta en concreto había dejado volar su imaginación para incorporar un elemento nuevo en la forma tradicional de componer. Al año siguiente de haberla compuesto, fue en el año 1825, pues al año siguiente de haberlo compuesto, la Gran Fuga se presentó ante el público y ante los críticos. Beethoven, como ustedes saben, era sordo, no asistió a esta representación y en su lugar fue un amigo. Cuando Beethoven preguntó a su amigo que cómo había sido acogida esta pieza por el gran público, el amigo le contestó que bueno, había salido la gente un tanto horrorizada o escandalizada y desde luego muy impactada por cómo sonaba esta pieza que a continuación van a escuchar. Yo creo que con esto ya se hacen una idea de lo que era esta pieza. Bueno, cuando el amigo le contesta esto, que el público estaba horrorizado y la crítica también ante esta pieza disruptiva, Beethoven le espetó al amigo: no me importa, no la compuse para ellos, sino para el futuro. Y de esto es de lo que yo les quiero hablar. Y esta es parte de mi conclusión. La conclusión de mi conferencia tiene que ver con las preguntas que nos hagamos en relación con el futuro de la democracia. Si acertamos con las preguntas, estaremos yendo al camino de cómo debe ser este futuro de la democracia y, sobre todo, o a continuación, acertar con las respuestas que demos a estas preguntas formuladas. Y para lograr ambas cosas se requiere ni más ni menos que lo que Beethoven utilizó cuando compuso la Gran Fuga: imaginación, pensamiento disruptivo y capacidad cognitiva. Estructuraré mi intervención en tres grandes apartados. El primero tiene que ver con las principales dolencias que a mi juicio padece la democracia. En segundo lugar, trataré de dar respuesta a una pregunta: si el virus o el coronavirus ha infectado o no a la democracia. Y en tercer lugar, plantearé algunos interrogantes para los que ya les anticipo que no tengo respuesta. En relación con las dolencias de la democracia, debo decirles que el pesimismo en torno al futuro de la democracia se ha extendido en los últimos tiempos por todas las latitudes del planeta, cundiendo la sensación de que está seriamente amenazada o en crisis.
Es verdad que tras un periodo de constante expansión, vivido en los últimos 40 años, se constata un creciente malestar de la ciudadanía hacia la democracia. Y este malestar no se expresa tanto en términos de reglas o de procedimientos como de logros o del desempeño de la democracia. De hecho, autores como Piketty, por ejemplo, han demostrado que las causas del declive de la democracia radican precisamente entre los crecientes niveles de desajuste entre un constante incremento para unos cuantos de la riqueza y una alarmante inequidad social. Por tanto, lo que provoca la desigualdad es una impugnación del valor instrumental que históricamente ha tenido la democracia. Miren, algunos datos. La democracia del malestar ha crecido como consecuencia de estas desigualdades a las que yo les hacía referencia. El 82% de la riqueza generada en 2019 fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial. Los multimillonarios, 2.153 personas en el mundo, tienen más dinero que el 60% de la población mundial. Otros datos que ponen de manifiesto este descontento, esta insatisfacción con la democracia tienen que ver con el informe Global Satisfaction with Democracy del año 2020 del Center for the Future of Democracy de la Universidad de Cambridge, que indica que el año 2019 registró el nivel más alto de descontento de la ciudadanía hacia la democracia. No se registraba un dato más alto desde 1995, en el que el 47,9% de la población mundial manifestaba este descontento, y ha pasado en 2019 a ser del 57,3%. Según este mismo informe, las crisis económicas y políticas específicas tienen un impacto profundo e inmediato en la insatisfacción con el funcionamiento democrático. Según el informe, tras la crisis financiera mundial y el colapso de Lehman Brothers en el año 2008, se produjo un incremento de 6,5 puntos porcentuales en el nivel de insatisfacción mundial con el funcionamiento de la democracia. Por países, y solo pondré dos ejemplos de ambos lados de los continentes de la región de América Latina y también de Europa, hay dos casos que analiza este informe, que son Reino Unido, en el que los índices de insatisfacción con la democracia crecieron exponencialmente como consecuencia de la crisis del Brexit. Y tanto cabe decir, o lo mismo cabe decir, de Brasil, que alcanzó un récord histórico en cifras de insatisfacción cuando se reveló el caso de corrupción de Lava Jato. Esto implica que los ciudadanos son, en última instancia, racionales en su evaluación de la gobernanza democrática y van actualizando sus puntos de vista en respuesta a los feedback, a la retroalimentación, a los flujos de información que reciben. Por tanto, las opiniones de los ciudadanos sobre la democracia se han deteriorado, como digo, en las últimas décadas por una razón aparentemente simple. Los gobiernos democráticos no han ofrecido soluciones políticas efectivas a las demandas urgentes de la ciudadanía, a los problemas sociales urgentes. Y cuanto más visible sea que los gobiernos democráticos no abordan los problemas de rendición de cuentas o gobernanza económica o los dilemas transnacionales como el cambio climático o las migraciones, mayor será el grado en que los ciudadanos percibirán que sus instituciones no son eficaces. Según el informe de Freedom House de 2019, a partir de 2005 se observa que tras la expansión democrática de la década de los 70, de los 80 y de los 90,
se produce un periodo de recesión democrática en el que las instituciones democráticas de todo el mundo se enfrentan a reveses del tipo asonadas militares, golpes militares, crisis internas, elección de líderes populistas o autoritarios. Y en este mismo informe, Freedom House concreta la fragilidad de la democracia en el hecho de que son más los países que en 2018 sufrieron disminuciones netas en los derechos políticos y libertades civiles en comparación con los que registraron ganancias. Y lo alarmante de este dato es que es el 13º año consecutivo en que se visualiza o esta tendencia se registra. Ciertamente existen otros factores. Podemos estar hablando de la corrupción, de la inseguridad, de la violencia, de la falta de ética pública, de los cambios en las pautas de participación ciudadana o del populismo. Pero permítanme que me centre en este último fenómeno, el populismo. El populismo, en mi opinión, es uno de los factores más corrosivos y una de las amenazas más serias para la democracia. Es un fenómeno en auge en la última década y se alimenta especialmente de ese desencanto político de los que han quedado huérfanos de futuro, es decir, aquellos ciudadanos y ciudadanas que han visto que sus expectativas de movilidad social o de mejora de condiciones económicas se han visto frustradas. También las motivaciones socioculturales explican el auge de los movimientos populistas o iliberales. El incremento de las oleadas migratorias generan determinados grupos sociales, y lo estamos viendo, un repliegue identitario nacional, y es un repliegue identitario excluyente. Los llamamientos de los políticos populistas a los valores nacionales únicos o tradicionales en las democracias amenazan la protección de los derechos individuales como un valor universal. La retórica populista identifica a los otros, a los enemigos, a los que representan una amenaza para el sistema, para su sistema. Y frente a esta retórica, ellos construyen un nosotros, que son el pueblo, o como ellos mismos dicen, una mayoría silenciosa, que de mayoría no tiene nada y de silenciosa, por cierto, tampoco. Bueno, pues en esta identificación satanizadora de los otros, de los enemigos, pues identifican, por ejemplo, a los niños migrantes de la frontera de México con Estados Unidos. Los otros también son la prensa libre, que debe ser amordazada. Los otros, y en este caso las otras, son las feministas que reivindican la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y también los otros o las otras son los colectivos LGTBI porque se salen de la norma, de lo que Dios manda. Y frente a estos otros, ellos se identifican y se autorrepresentan en el pueblo. El populismo es el pueblo. Como el populismo encuentra que las aguas de la polarización son aquellas en las que mejor nada, necesita hacer esta identificación satanizadora de unos y otros, amigos enemigos, representantes políticos, casta, pueblo, minoría, mayoría, izquierda, derecha. Y con esto lo que hacen es saltar por los aires el pluralismo como elemento diferencial del sistema democrático y sustento de identidades colectivas incluyentes. El problema es que estos movimientos iliberales se sirven de las reglas y los procedimientos democráticos para, una vez dentro del sistema, desde las entrañas del sistema, tratar de dinamitarlo, de dañarlo, despreciando las normas, los derechos, las libertades civiles y políticas. Y con esto lo que hacen es debilitar la causa de la democracia en todo el mundo. Y concluyo ya esta primera parte con una especie de exhorto
para enlazarlo con la segunda parte. La democracia ha envejecido mal. Y lo explico con una metáfora. Cuando un barco se vara, corre el riesgo de pudrirse. Y empiezo con la pregunta de la segunda parte, si el coronavirus puede haber infectado a la democracia. Lo primero que cabe decir es que el virus no va a generar nuevos problemas, pero puede acelerar los existentes, porque los riesgos de infección son altos. El coronavirus ha sorprendido a la democracia con las defensas muy bajas, casi sin anticuerpos para poder combatir estas asonadas iliberales o autocráticas. Estos son los 4 riesgos, a mi juicio, hay más, pero los 4 riesgos más importantes que puede padecer la democracia. En primer lugar, la democracia tiene un riesgo, y ya se ha dicho por parte de don Alexander López, en función de la respuesta que estén dando los gobiernos a la crisis sanitaria. Los líderes autócratas y populistas encuentran en estos contextos de excepcionalidad el caldo de cultivo apropiado para concentrar el poder e imponer restricciones a las libertades y derechos de ciudadanía. Ya hay estudios como el de Luhrmann y Rooney que demuestran que los líderes abusan con frecuencia de situaciones de emergencia al introducir medidas excesivas e incluso mantenerlas una vez que ya ha terminado este estado de excepcionalidad. Ya se ha hablado también por parte del doctor Alexander del caso húngaro como un caso paradigmático, que no es tan excepcional, por cierto. El Parlamento húngaro aprobó una ley que cedía plenos poderes al gobierno del populista Víktor Orbán y no establecía límites temporales a esta cesión. La ley incluía, por ejemplo, penas de prisión de 5 años para aquellos que informaran sobre el COVID. El 16 de junio, hace un par de semanas, la Asamblea húngara ya puso fin al estado de emergencia, derogó esta ley, pero aprobó otra norma ese mismo día que otorgaba al gobierno plenos poderes para decretar un estado de emergencia sin el consentimiento del Poder Legislativo, del Parlamento. Todas las decisiones que adopten los gobiernos en situaciones de excepcionalidad, que es lógico que las adopten, pero son decisiones excepcionales, deben estar presididas siempre, siempre, por la protección de las libertades cívicas, el control del Ejecutivo por parte del Legislativo y el sometimiento al Estado de Derecho. Según el Instituto VDEM, han elaborado el índice de riesgo de retroceso pandémico. Bueno, pues el Instituto VDEM dice que las respuestas de los gobiernos a la pandemia pueden acelerar las tendencias autocráticas, antidemocráticas en el mundo. Este índice pone de manifiesto que 48 países, los que ven en rojo, tienen un alto riesgo de retroceso democrático. 34, los que ven en naranja, y algunos países en naranja son sorprendentes, España incluido, tienen un riesgo medio de retroceso democrático. Los países en negro, 25, ya son países, ya son autocracias cerradas y por tanto el riesgo de retroceso es inexistente porque ya no se puede sufrir más retrocesos de los que ya han sufrido. Bueno, y sobre los grises directamente es que no hay datos. Pero la democracia también corre un segundo riesgo, que también se ha hablado aquí por parte del doctor Óscar Oslak, lo ha mencionado, y también el doctor Alexander López, y es ese falso dilema entre libertad y seguridad. La democracia corre el riesgo de infectarse si se plantea a la ciudadanía este falso dilema. Mucha gente cree que los gobiernos o los regímenes autocráticos están siendo más eficaces a la hora de combatir el COVID que los democráticos. Estamos viendo, por ejemplo, cómo el miedo está actuando como una fuerza legitimadora del autoritarismo. Se dice, por ejemplo, y también lo ha mencionado el doctor Óscar Oslak,
que China ha sido más, no esto, no lo ha mencionado esto, sino lo que se dice en relación con la eficacia de China para combatir, ¿no? Ha sido más eficaz gracias al uso de algoritmos y de identificación, aplicaciones de geolocalización y al puño de acero del régimen. Y este es un falso debate. La crisis sanitaria ha proporcionado a China el mejor escaparate para vender su producto y ahora está exportando su modelo de censura y vigilancia integral por todo el mundo, ofreciendo altruistamente equipos avanzados de inteligencia artificial y las tecnologías de reconocimiento facial, entre otras. Pero a medida que Internet asume el papel de una esfera pública, virtual, pero a medida también que desciende el costo de vigilancia sofisticada, la difusión de modelos totalitarios de control social digital, ese panoptismo democrático. Bueno, Foucault no hablaba de panoptismo democrático, hablaba del panóptico de Bentham, pero ese panoptismo democrático, que es como yo lo denomino, corre el riesgo de infectar a nuestros sistemas democráticos por todo el mundo. El elemento determinante para el control de la pandemia también se ha apuntado ya. Es no el tipo de régimen, sino lo que dicen numerosos estudios es que el principal elemento para el control de la pandemia tiene que ver con el nivel de confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, en las instituciones, en los medios de comunicación, en la ciencia y en los representantes políticos. Ya sé que no son tiempos para que los niveles de confianza estén altos en algunos de estos elementos al menos. El tercer riesgo es el refuerzo del Estado-nación en detrimento del multilateralismo y la cooperación internacional. Por un lado, el miedo y la inseguridad nos lleva a cobijarnos en la tribu, en lo próximo, en lo cotidiano, en lo conocido. Por otro, esa carrera enloquecida que han llevado a cabo en este tiempo los Estado-nación, practicando esa especie de sálvese quien pueda, ese darwinismo social del siglo XXI, puede estar fortaleciendo las identidades nacionales y, por tanto, provocando una reversión o un debilitamiento de los mecanismos de gobernanza global. Representado en el eslogan America First de Donald Trump, Estados Unidos parece haber renunciado a desempeñar su tradicional papel de hegemón mundial y este eje, digamos, de fuerza o de hegemón mundial parece estar desplazándose desde el Atlántico hacia el Pacífico, es decir, que China está adquiriendo mucho peso en este proceso. No es nuevo, no es como consecuencia del coronavirus, pero ha cogido mucha fuerza como consecuencia de la crisis sanitaria. Pero en la Unión Europea tampoco estamos mucho mejor, es decir, la Unión Europea también ha evidenciado la falta o la fragilidad de la gobernanza, es decir, la ausencia de cooperación en materia sanitaria, en el control de fronteras o la dificultad, puesta de manifiesto para llegar a acuerdos para la puesta en marcha de paquetes fiscales o de inversión. Son solo algunos ejemplos de una crisis de gobernanza que, por otra parte, no es nueva. Por tanto, estamos ante un declive de lo global y lo supranacional tal y como lo entendemos hoy. En mi opinión, creo que sí, y matizo, creo que sí tal y como lo entendemos hoy, porque a mi juicio lo que se está produciendo es una redefinición de las escalas. El cuarto riesgo, que para mí es el más importante, es aquello de es la economía, pues en esto yo también diría es la desigualdad, puntos suspensivos. Pues el aumento de la desigualdad que ya comienza a percibirse y en esto llueve sobre mojado, puede provocar
también un descreimiento, un distanciamiento, un incremento del malestar que ya de por sí es bastante alto con respecto a la democracia. Solo algún dato. Según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial caerá de media un 5%, últimas estimaciones, pero es que hace 2 semanas era un 2%, así que dentro de unas semanas puede ser el 5, el 7, ojalá que volvamos otra vez a una caída mucho más, o sea, más inferior de la que se ha marcado ahora. Y la deuda, y esto también es muy grave, superará el 100% del PIB mundial por primera vez. El Banco Mundial ya ha alertado que la pandemia causará la mayor crisis económica mundial y que amenaza con provocar un aumento drástico de los niveles de desigualdad, de inequidad y, por supuesto, de pobreza. Oxfam Intermón calcula que más de 500 millones de personas, o dicho de otra manera, 500 millones de personas más, lo que podría representar en torno a un 6 y un 8% de la población mundial, podrían incurrir en una situación de pobreza como consecuencia de la crisis del COVID. Y yo sostengo que el COVID no es un virus igualitario, como afirman algunos. Yo creo que es el virus del COVID afecta, como todos los virus y como todas las crisis, de manera desigual y afecta más a los más vulnerables. Porque además de incrementar la pobreza y la desigualdad, profundizará la brecha entre ricos y pobres, afectará de manera desigual a las regiones del planeta y, por tanto, tendrá también un impacto más negativo en las democracias más frágiles. En consecuencia, si la democracia no es eficaz, si no consigue amortiguar las asimetrías sociales, económicas y culturales, si no consigue hacer todo esto, corre el riesgo de que aumente aún más el malestar con ella. Y el malestar democrático, como ya he señalado anteriormente, es terreno abonado para el populismo de derechas y de izquierdas. Y a pesar de que algunos estudiosos pronostican que, como consecuencia de la crisis del COVID, estamos ante un profundo debilitamiento del populismo, yo sostengo que el populismo ganará terreno una vez que el combate de los estados pase de combatir la crisis sanitaria a tener que combatir la crisis social que se avecina, bueno, que ya tenemos encima como consecuencia del COVID. Y esto dará de nuevo alas al populismo. Hasta aquí algunos riesgos. Y ahora voy a hablarles de tendencias basadas en evidencias empíricas que ya se observan en relación con los efectos del COVID en los sistemas democráticos. La primera tendencia tiene que ver con una predisposición de la ciudadanía a sacrificar libertades personales y aceptar liderazgos fuertes. Sería algo así como un retorno al Leviatán, para protegernos de las inseguridades y las incertidumbres del presente y del futuro. La segunda tendencia sería un incremento en el apoyo a soluciones tecnocráticas en detrimento de los políticos. Ya se ha constatado en algunos sitios, si estamos en manos de los tecnócratas, si todas las decisiones que se han adoptado en este periodo son decisiones amparadas en lo que dicen los expertos. El saber experto es el que decide, los políticos no decidimos. Esto se ha transmitido constantemente. Es verdad que en ese terreno de la tecnocracia, de la ciencia, el populismo se defiende muy mal, porque ellos rechazan cualquier cuestión que tenga que ver con la ciencia. Pero es un riesgo que la política o que los representantes políticos estén cuestionados y que la ciudadanía, o haya una cierta tendencia que la ciudadanía apoye esas soluciones tecnocráticas. Y la tercera tendencia que ya se observa es ese efecto refugio en el Estado-Nación por su garantía de seguridad. Y esto, como he dicho también anteriormente, estaba generando una redefinición de las escalas. Y finalizo esta segunda parte con otro exhorto. Nada es eterno, ni siquiera la democracia. Y ya nos adentramos en la última parte de mi intervención, de mi reflexión, y que tiene que ver con algunos interrogantes para los que no tengo respuesta.
Decía don Alexander López, hacía referencia a este aforismo que con frecuencia se achaca a Mario Benedetti. Creo que fue Mario Benedetti el que lo popularizó, pero no es el autor de este aforismo. Cuando teníamos las preguntas nos cambiaron las respuestas. Bueno, el COVID es verdad que ha cambiado las preguntas. Sin embargo, yo no creo que tuviéramos las respuestas. Creo que lo que nos pasaba antes del COVID es que no sabíamos lo que nos pasaba. Y a mi juicio, el problema de no saber identificar las dolencias que tenemos tiene que ver con no saber formular las preguntas adecuadas. Lo que será el mundo post-COVID dependerá, a mi juicio, de las preguntas que nos formulemos. Fíjense en esta respuesta. Nueva normalidad. Los líderes políticos se han apresurado a resignificar este escenario que se inicia después del confinamiento con un gigantesco oxímoron. Nueva normalidad. Entrelazar estas dos palabras anticipa una determinada orientación, un determinado camino que va en la línea, a mi juicio, de reconstruir lo conocido, recomponer el pasado, y esto supone estar instalados en la simplicidad. Y como afirma Daniel Innerarity, yo comparto esta reflexión, la simplicidad es la principal amenaza de la democracia. La democracia moderna nació para dar respuestas a un mundo que hoy no existe. El de hoy es un mundo repleto de incertidumbres y repleto de complejidades que la crisis sanitaria ha venido a inyectar altas dosis de ambas. Por tanto, ¿cómo puede la democracia responder a los desafíos que plantean las sociedades complejas? Pues aquí van las preguntas. ¿Pueden los sistemas democráticos seguir funcionando con el contrato social vigente? Y en caso contrario, ¿cuáles serían las cláusulas del nuevo contrato social? ¿Es necesario replantear un nuevo estado del bienestar? Y en caso afirmativo, ¿cuáles son los términos de ese nuevo bienestar? ¿Es factible mantener los actuales mecanismos intergubernamentales de gobernanza, de transparencia, de eficacia a nivel mundial? Y en caso negativo, ¿qué nuevos mecanismos han de convenirse? ¿Y con qué actores? ¿Qué tipo de liderazgos requieren estos nuevos escenarios? ¿Qué cualidades, qué competencias, qué habilidades, qué capacidades exigiremos de los líderes? Exigiremos de los líderes. ¿Pueden seguir funcionando las instituciones democráticas con los procedimientos actuales? Y en caso contrario, ¿qué nuevas configuraciones institucionales se precisan? Y si finalmente tuviéramos la osadía de emprender un camino inexplorado, ¿debemos recurrir a la experiencia del pasado? ¿O debemos explorar el futuro sin ese bagaje? Les dije que no tenía respuestas, pero tengo una, tengo una. Y tiene que ver con mi trayectoria vital, familiar, genética, profesional, política, académica. La respuesta a muchas de las preguntas está en una vacuna. Y es la vacuna de la educación cívica, democrática, me da igual, como la quieran llamar. Una vacuna que genere anticuerpos contra el virus del iliberalismo o el autoritarismo o las autocracias. Y esto solo puede lograrse inyectando en el sistema democrático, en el sistema educativo, pero también en el sistema social, conocimientos, valores, normas democráticas para que puedan combatir esos virus letales. Ninguna de estas preguntas que anteriormente he formulado y otras muchas que no están formuladas y que seguramente con la inteligencia colectiva puedan formularse, pueden responderse sin imaginación, sin pensamiento disruptivo, sin capacidad cognitiva y sin
voy a añadir otra, sin capacidad estratégica, porque parece que estamos instalados en el ámbito de la política en el puro tacticismo, en el cortoplacismo. Estas son las principales herramientas de las que deberían dotarse o de las que deberíamos dotarnos tanto los representantes, los actores políticos como los actores sociales en las democracias. No ya para defenderlas, sino para redefinirlas, o mejor aún, para reiniciarlas. Como dice Iván Krastev, un politólogo búlgaro muy afamado, muy de moda, podemos imaginar cualquier cosa porque lo inimaginable ya ha sucedido. La imaginación política comienza cuando la realidad no puede definir las posibilidades futuras. De no ser así, estaremos abocados a caminar hacia un futuro que ya es historia, como reza el título de este panel. Y ahora ya sí termino. Y para terminar voy a regresar al comienzo de mi intervención. Si recuerdan, ante el estupor que causó en el público la gran fuga, Beethoven le dijo a su amigo: no me importa, no la compuse para ellos, sino para el futuro. Un siglo después, Stravinsky dijo de la obra de Beethoven: el milagro perfecto de toda la música. Beethoven compuso una obra rompiendo los cánones estéticos y armónicos del momento. Es verdad que para algunos sonó, o para muchos sonó mal, fue muy disruptivo. Para algunos lo calificaron esta obra como un horror. Pero Beethoven la compuso convencido de que lo estaba haciendo para el futuro. Pues bien, como digo en esta última frase con la que concluyo ya, el futuro de la democracia dependerá de la partitura que utilicemos para interpretar el presente. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Eva María. Excelente su intervención, que nos deja con muchísimas interrogantes. Una reflexión muy provocadora. Efectivamente estamos en unas circunstancias en donde el coronavirus nos ha planteado nuevas preguntas para las cuales todavía no tenemos respuestas, como señalas, hacia el final, pero de esas respuestas que definamos hoy dependerá mucho el futuro de la democracia, teniendo claro cuáles son esos grandes riesgos que usted ya ha señalado en su intervención, que tienen que ver con el aumento del populismo o el espacio que generan estas circunstancias para el populismo, la cierta aprobación hacia el riesgo de la tendencia hacia prácticas autoritarias y el debilitamiento de esa gobernanza global que por lo menos dentro de la tendencia representan grandes riesgos para nuestros países y que representan un gran desafío en el abordaje del hoy de cara hacia esa visión prospectiva de la democracia del futuro. Le agradecemos a ambos panelistas, desde luego también al doctor Alexander. Tenemos por acá muchísimas preguntas, hemos tratado de sistematizarlas con la colaboración del equipo ICAP, que está recibiendo y atendiendo sus comentarios y sus preguntas. Tenemos un espacio más o menos de 15 minutos para las intervenciones y las respuestas de parte del doctor Oscar y la doctora Eva María. Leo textualmente una de las preguntas dirigidas a don Oscar. Don Oscar dice así: ¿cuál sería el camino a transitar para un equilibrio entre el hiperpresidencialismo de Latinoamérica y la sensación que puede tener su sociedad de un presidente débil, especialmente en el contexto de populismo y la corrupción que les caracterizan? Adelante, don Oscar. El audio, don Oscar. Sí. Te pido, María José, si puedes repetirla porque se interrumpió por momentos por problemas de conexión. Repetir la pregunta. Básicamente, don Oscar, ¿cuál es el camino en el que deberíamos de transitar para buscar ese equilibrio entre el hiperpresidencialismo de Latinoamérica y la sensación en algunas de nuestras sociedades de presidentes débiles, y esto particularmente en este contexto de populismo y de corrupción en el que vivimos? Bueno, como tú sabes, no, o como todos sabemos, y en particular la doctora López, que se ha ocupado del tema de la democracia,
el hiperpresidencialismo es un fenómeno que ha caracterizado a los sistemas políticos de América particularmente, ¿no? Precisamente por la debilidad de los otros poderes del Estado, en primer lugar, pero también por la debilidad de la participación ciudadana. Y depende fundamentalmente de cuál es la relación de fuerzas políticas en cada uno de los países. Sabemos que los distintos países latinoamericanos tenemos gobiernos de muy diferente signo político, algunos tienden más hacia el populismo, otros hacia una orientación neoliberal, y estamos, digamos, en un momento histórico cual al mismo tiempo los gobiernos están planteando la necesidad de abrirse a la ciudadanía, de tener mayor transparencia, mayor participación, mayor colaboración con los ciudadanos. En ese sentido, yo reservo a las organizaciones sociales, a los partidos políticos y a las organizaciones intermedias de la sociedad un papel fundamental en contraponer ese hiperpresidencialismo que tienen algunos países, con la posibilidad de que haya una contrafuerza que radique fundamentalmente en la sociedad civil. No estoy convencido de que eso sea posible, por lo menos en el corto plazo, porque sabemos también que los partidos políticos en general son débiles, han prácticamente desaparecido. En algunos países se trata simplemente de espacios políticos y ya no de partidos orgánicos como los que conocíamos. Por otro lado, tenemos un problema del lado de la participación cívica, en el sentido de que la ciudadanía, por más que haya un cierto activismo en las calles y en las redes sociales, no es una ciudadanía que esté predispuesta naturalmente a la participación. Yo he trabajado sobre temas de calidad democrática en la Argentina y hemos visto encuestas donde todo el mundo está a favor, por supuesto, de la participación ciudadana, pero cuando se les pregunta concretamente a esos mismos informantes, ¿usted participa? La respuesta es no, y las respuestas son múltiples de las razones por las cuales no hay participación ciudadana por lo menos suficiente. Creo que hay muchas personas que participan políticamente por otro tipo de intereses, no solamente por vocación, más bien son participantes seriales, ¿no? Así lo llamo. Y en realidad, en general, la ciudadanía todavía observo son free riders, es decir, tienen y están de acuerdo con el valor de la participación ciudadana, pero no tienen la disposición o no tienen a veces las posibilidades de actuar a través de mecanismos de representación que puedan efectivamente contrarrestar los poderes establecidos dentro de nuestros gobiernos. Así que esa es una respuesta no, digamos, demasiado optimista, porque estoy colocando el peso de la respuesta en una ciudadanía que todavía siento que no tiene la posibilidad de expresarse debidamente a través de los mecanismos de representación, por lo menos convencionales, de la democracia. Gracias, doctor. Doctora, si usted quisiera referirse también a la pregunta que nos realizan, adelante. Bueno, lamento decir que yo sobre América Latina no... Sí, puedo hacer un análisis muy superficial sobre la debilidad, pero lo enlazaría a lo que ha dicho el doctor Oslach con el final de mi intervención, ¿no? En relación con la participación política, las nuevas formas de participación política que también están debilitando los vínculos de la ciudadanía con la democracia, y que a mi juicio, y esto no es un fenómeno exclusivo de América Latina, sino yo creo que de todos los países, de todas las regiones del globo, y es la cultura democrática. Algo que parece dado por sentado. Yo ayer hacía esta reflexión con un amigo. Si a ser demócrata se nace siendo demócrata o se aprende a ser demócrata. Si se nace siendo autoritario, se aprende a ser autoritario.
Yo creo que, al menos lo que conozco del ámbito educativo, no solo a nivel de España, sino a nivel de toda Europa, la educación para la ciudadanía, la educación cívica, no solo en el ámbito educativo, no estoy hablando solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social, ha sido un asunto olvidado. Podemos decir que esto responde a intereses de los partidos, de no tener una ciudadanía ni informada, ni crítica, ni movilizada. Cuanto más acrítico se sea, aparentemente menos problemas para los partidos o por lo menos para los gobiernos. Y yo creo que una clave para reforzar los liderazgos democráticos en América Latina pasa por esa educación cívica. Y también esto lo quiero enlazarlo con otra de las reflexiones que hacía. No hay conquistas democráticas que no sean reversibles. De esto tenemos que ser conscientes. Es decir, cuando uno cree que ya vivo en un sistema democrático, esto no tiene marcha atrás, esto no es así. Estamos viendo cómo el avance del totalitarismo, que parecía impensable hace unos años, se está extendiendo como una mancha de aceite también por América Latina, por Europa, bajo paraguas de supuesta democracia, sistemas iliberales que están irrumpiendo y desde dentro del sistema dinamitándolo, ¿no? Para convertirse en autocracias. Y todo eso también lo quiero enlazar, y con esto ya concluyo, con algo que se ha mencionado, que ha sobrevolado en la conferencia, en las distintas intervenciones, y es los distintos equilibrios de fuerzas a nivel global. ¿Qué papel va a tener Estados Unidos después del COVID en el escenario multilateral y qué papel va a tener China? Yo creo que China ya está trabajando. Bueno, lleva trabajando desde hace tiempo, pero creo que ha intensificado sus esfuerzos para convertirse en un actor protagónico. Especialmente creo que lo está haciendo en América Latina. Y me preocupa, porque más allá de si los chinos son más proclives a acatar lo que le impongan desde sus sistemas de gobierno, desde su régimen, esto es un problema para la libertad cívica, para los derechos de ciudadanía. Iremos viendo cómo va evolucionando este nuevo papel que va a desempeñar China en el contexto de las relaciones multilaterales, pero creo que debemos estar muy, muy atentos. Gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas más para cada uno de los panelistas, continuando también con la doctora. Nos preguntan si más bien es la democracia un sistema agotado o más bien hay una apatía hacia la democracia liberal, pues se ha reducido la concepción democrática como si solo existiera el modelo liberal. Bueno, hay un modelo liberal que adopta muchas formas en los países. Noruega, Dinamarca son democracias liberales, pero tienen, o la forma que adoptan, o el bienestar de esas sociedades es distinto a otros países europeos. No quiero irme muy lejos. Hablo, por ejemplo, de España. En España, la participación política, por ejemplo, está descendiendo. En España los políticos representan el segundo problema más importante, o el segundo problema para la ciudadanía española, son los políticos, los representantes y los partidos. Y esto empieza ya a ser una tendencia no coyuntural, sino estructural. Esto ya nos está indicando que hay un desapego de la ciudadanía hacia sus representantes. Y desde luego deben implementarse ya, claro, medidas para que esto no sea así. ¿Hay apatía en función de que sea una democracia iliberal y hay cansancio? Es evidente que hay cansancio. Lo he puesto de manifiesto con los distintos estudios, informes que he ido dando de lo que dicen organizaciones como Freedom House, por ejemplo, o el VDEM, en relación
con el nivel de insatisfacción. Claro, y esto se relaciona directamente con, como decía, crisis puntuales. Es que estamos viviendo crisis encadenadas. Es que cuando no hemos terminado una crisis económica o financiera, mantenemos la crisis climática, que es estructural, o una crisis terrorista a nivel mundial. Es decir, vivimos acuciados por continuas crisis. Y esto pone en cuestión la falta de o la incapacidad de los gobiernos de dar respuestas a estas crisis, de hacer que se vislumbre un horizonte de, no digo de esperanza, pero digo con algunas respuestas para que la ciudadanía sepa, bueno, el mundo se dirige en este sentido, o al menos mi gobierno va en esta dirección, lo sé, vamos por aquí, estoy dispuesta a acompañarle o no, pero es que la ciudadanía, todos, tenemos un despiste generalizado con lo que es ahora mismo la política. Y hay otro elemento que también se ha comentado y es la falta de liderazgo a nivel mundial. No me refiero a un líder, es que ¿quiénes son los líderes de los que se habla a nivel mundial? ¿Bolsonaro? ¿López Obrador? ¿Donald Trump? ¿Putin? ¿Víctor Orbán? Pero las referencias democráticas no están en el candelero mediático. Y esto es otro tema también que nos lleva a concluir que efectivamente ahora mismo hay una omnipresencia del populismo o de los sistemas iliberales o de los líderes iliberales y hay una ausencia total, salvo, bueno, salvaría a Angela Merkel en el caso de la Unión Europea. Y no hay mucho más hacia donde reflejarse. No sé si mis compañeros de panel están o no de acuerdo con estas reflexiones. A ver. No sé si tenía una contrarrespuesta, don Óscar, a la intervención de la doctora, o procedemos con otra pregunta. Bueno, no, podría, digamos, agregar algo. Estoy totalmente de acuerdo que la democracia liberal, tal como la conocíamos, no parece estar atravesando su mejor momento. No solamente los casos típicos como el de Donald Trump o el de Bolsonaro en Brasil, sino en general el surgimiento de partidos antisistema en Europa, la consolidación de gobiernos totalmente xenófobos en países como Hungría, como Polonia, son una prueba viviente del mal momento que está atravesando la democracia. Y creo que el caso más obvio que, digamos, me toca de cerca es el hecho de que probablemente no haya habido con la excepción, otro país, con la excepción quizá de Bolivia, ¿no?, que haya tenido esa secuencia de regímenes autoritarios y democráticos tan frecuente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, que ha marcado profundamente las características del sistema político argentino, ¿no?, y que no ha permitido todavía realmente rearmar un sistema político profundamente democrático. Mi colega y recordado amigo y politólogo Guillermo O'Donnell hablaba de democracia delegativa, ¿no? Ciudadanía simplemente vota y de alguna manera transmite todo el poder al Poder Ejecutivo, fundamentalmente, para que tome todas las decisiones, y la ciudadanía tiene que esperar hasta una próxima elección para determinar con su voto si está de acuerdo con la opción política que había planteado en la elección anterior. De manera que estoy totalmente de acuerdo que estamos atravesando una fase de profunda debilidad del sistema democrático que con toda seguridad se va a profundizar aún más en los tiempos próximos que nos tocará vivir. Muchas gracias, don Óscar. Tenemos muchísimas preguntas todavía por acá pendientes de contestar. Ha sido una jornada realmente productiva, tanto así que ya estamos casi sobre las 2 horas y todavía hay una intención de seguir abonando a la discusión. Lamentablemente no podemos extender más el tiempo.
Así que yo lo que quisiera es, don Alexander, si usted tiene alguna reflexión final de cierre antes de despedir la conferencia y agradecer a los panelistas. Bueno, tal vez... perdón. sí, don Oscar. No sé, adelante, don Oscar. Adelante. Sí, tal vez muy brevemente, más bien agradecerle a toda la audiencia que se ha mantenido activa, ¿verdad? A lo largo de estas 2 horas, con muchísimas preguntas. Vamos a tratar, en la medida de algunos de los comentarios e interrogantes que se han formulado, de tratar de proveer con algunos insumos a la discusión posterior a este debate. Y en la misma forma, desde luego, agradecerle a don Oscar, a Eva María, la súper interesante presentación que han hecho. Creo que ha sido muy motivante y claro, hay mucho debate. Una de las cosas que yo los escuchaba ahora en estas reflexiones finales y que me ponía a pensar, bueno, uno de los pilares, como diría en inglés, core, ¿verdad? Centrales, uno de los elementos centrales del modelo liberal, obviamente, son las libertades individuales. Pero una de las cosas que paradójicamente protege al virus es precisamente la libertad individual, ¿verdad? Entonces, lo vemos en el caso de Costa Rica, donde los casos precisamente se han incrementado debido a eso. No es que se presente una dicotomía, lo digo un poco en el sentido provocativo de la situación. Pero bueno, yo lo dejaría por ahí, María José. Entonces, de nuevo, muy agradecidos. Bueno, reiterar desde luego el agradecimiento a los 2 excelentes panelistas que hemos tenido hoy, un agradecimiento profundo a la doctora Eva María Pérez, al doctor Óscar Oslac, en España y Argentina respectivamente, por sacar un espacio en sus respectivas agendas y preparar estas ponencias que hoy nos han presentado. De verdad, muchas gracias. Desde luego también extender el agradecimiento al auditorio. Estamos cerrando con 2 horas y 123 personas aún conectadas, lo cual significa que ha sido un tema que ha motivado el interés de las personas. Les invito también a quienes nos escuchan a visitar nuestras redes sociales, nuestra página web, para enterarse de los próximos eventos virtuales que la institución tiene programadas, y de igual forma también mencionar, estamos justo en un proceso de matrícula en nuestra oferta formativa. Le invito a las personas que nos escuchan a visitar la página web. Tenemos varios programas de posgrado en la modalidad virtual. Nuestro doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales, próximo a iniciar en el mes de agosto. También varias maestrías en modalidad virtual que les invitamos a visitar para aquellas personas que tienen la intención de seguir formándose y crecer profesionalmente. Así que sin más, yo les deseo muy buenas tardes a todos y a todas, agradeciendo profundamente la colaboración de los panelistas y deseándoles que estén muy bien a ustedes y sus familias en estas circunstancias excepcionales que vivimos a nivel global. Muchas gracias. Solamente le agradecería a la doctora y al doctor Oslac si se pueden mantener en la conferencia hacia el final, solo ustedes, para tener una conversación de cierre final. Muchas gracias y que estén muy bien.